Bueno, buenas tardes. Eh, este video hace parte de los dos videos que se van a socializar referentes al manejo del Minitab. Este primer video tiene como objetivo revisar lo que son los temas de estadística descriptiva, sacar la media, sacar la desviación estándar, sacar el mínimo, máximo y el rango. De igual manera vamos a hacer diagramas de cajas, gráfica de cajas del antes del proyecto y después del proyecto de las variables que estemos analizando y pues evaluando siempre que estemos cumpliendo pues los objetivos definidos en el proyecto o el alcance definido en el proyecto. Y por otra parte vamos a hacer unas gráficas que llaman de IMR, son unas gráficas de control de proceso, donde también nos va a mostrar el antes y el después. El objetivo de esto es entender que debemos trabajar siempre de manera cuantitativa, debemos trabajar con hechos y datos y ser muy objetivos al momento de definir si el proyecto llegó o no a cumplir pues los indicadores que se plantearon en el mismo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Siempre traemos con hechos y datos porque esa es la forma como garantizamos que el proyecto fue exitoso o no. Vamos a hacer este ejemplo, voy a minimizar acá. Vamos a mirar este primer ejemplo. Vamos que cargue acá. Vamos a hacer el ejemplo con un producto que tiene como especificación unos ppm de hierro. Por X o Y razones, el cliente exige eso como especificación de producto. En el histórico teníamos estos datos. El cliente exige que tiene que estar por debajo de 2 ppm y tiene que tener una variación menor de 0.2, de 0.2 de desviación estándar, o sea, la variación. Entonces, esas son las dos variables que estamos evaluando, que el promedio esté por debajo de 2 ppm y que la desviación estándar esté por debajo de 0.2 ppm. Entonces, se hace un proyecto, se implementa un proyecto, se trae un nuevo equipo, se hacen unos ajustes y lo que se busca pues es mejorar esa variable específica de producto, la media y la desviación. Entonces vamos a abrir aquí el Minitab. Cabe resaltar que ustedes tienen la versión más actualizada. El ejemplo lo vamos a hacer con el Minitab 18, pero la diferencia es muy poca. Entonces abro aquí la pantalla del Minitab y lo que hago es que traigo los datos de Excel o los dígitos, eso es lo de menos. Control C y los copio. Y me trae, ese es el histórico, ese es el antes de montar el proyecto y aquí están los datos después de implementar el proyecto. Entonces nos lo traemos acá, control B como manejar. Vamos a colocarle aquí después de qué, después de implementar el proyecto. Entonces, lo primero, vamos a sacar la estadística descriptiva. Entonces, antes de arrancar con eso, cabe resaltar que este Minitab o este software estadístico me permite hacer muchas cosas. Me permite sacar, por ejemplo, estadística descriptiva, estadística probabilística, me permite hacer pruebas de hipótesis, me permite hacer regresiones lineales simples, múltiples, me permite graficar en 2, en 3D, me permite analizar paretos, me permite hacer análisis de causa, me permite hacer controles estadísticos de proceso, me permite hacer diseños de experimentos. Entonces, tiene muchas aplicaciones. En este caso solamente vamos a ver como las más relevantes y la idea es que les quede como la espinita, la importancia que tiene trabajar con hechos y datos y cómo procesar la información. Entonces vamos a arrancar con la estadística descriptiva. Me voy aquí en la parte superior donde está el cursor Statistic y me voy a Basic Statistic, Display Descriptive Statistic. Entonces, le pico acá y me voy a las variables. Entonces el histórico que es el antes y el después. Donde dice estadística pico, miren aquí en la parte superior, inferior, perdón. Media me interesa la desviación estándar, no me interesa ni el primer cuartil, ni la media, ni el tercer cuartil, me interesa el mínimo, máximo, el rango y estos dos n no me interesan. Entonces, solamente me quedé con la media, la desviación estándar, mínimo, máximo y rango, ok. Y le doy nuevamente ok. Entonces, mire que aquí me lleva a esta hoja, que es la que corresponde aquí en la parte donde está el cursor, que es el papiro, que es donde me muestra como el folder o la hoja de trabajo de lo que tenemos como resultado. Entonces me muestra el histórico, la media, mire 2.8, la desviación estándar 0.2 y un mínimo de 5 y un máximo de 3.2 y un rango de 0.7. Acá tengo una promedio de 1.64, una desviación de 0.354, un mínimo de 1.4 y un máximo de 1.8 para un rango de 0.4. Entonces,
de acuerdo a los objetivos, que estuviera por debajo de 2 ppm la media y una desviación estándar por debajo de 0.2, mire que lo estamos ya cumpliendo. O sea, uno ya comienza a sacar las conclusiones. Entonces, eso en cuanto a lo que es la estadística descriptiva. Ahora, ¿cómo me voy a hacer la gráfica de caja? Entonces, me devuelvo acá, mire el cursor, donde está, voy al folder donde está la hoja de trabajo, mire, que parece como una cuadrícula. Entonces, ahora voy a hacer la gráfica de caja. Entonces, voy a gráficas y en gráficas voy a boxplot. En boxplot, gráficos, gráfica múltiple pero simple, le doy OK y coloco el histórico y le doy clic izquierdo al después y le doy OK. Entonces, mire que aquí ya me está saliendo la gráfica de cajas del antes y el después. Voy a colocar aquí como referencia los 2 ppm porque nos dijeron que teníamos que tener en promedio 2 ppm. Entonces, pico por fuera, clic derecho y le doy adicionar. Adicional, reference line, línea de referencia, clic izquierdo. Y aquí coloco numéricamente el valor, que es 2. Y mire lo que aparece. Aparece la especificación. ¿Cómo le cambio el nombre? Pico doble, clic izquierdo en el número 2. Y aquí le coloco máximo 2 ppm de hierro. Y le doy OK. Ya aquí la gráfica me está quedando, ya hice la gráfica de caja, ya hice la estadística descriptiva. Si quiero llevar esta gráfica a PowerPoint, simplemente le doy clic derecho, le doy copia gráfica o le doy enviar gráfica a PowerPoint. Entonces démosle enviar, clic izquierdo. Y ella automáticamente me la envía a PowerPoint, como lo están viendo ustedes acá. Listo, me devuelvo nuevamente al Minitab. Ya hice la gráfica de caja, ya saqué el antes, el después, ya hice la estadística descriptiva. Ahora vamos a hacer el IMR. Entonces me voy nuevamente a la hoja de trabajo. Mira aquí, nuevamente me voy a donde paré la cuadrícula. Miren el cursor, pico acá. Para hacer el IMR voy a colocar condiciones, porque tengo que colocar en una misma columna toda la información del antes y el después. Y aquí, ppm de hierro. ppm de hierro, partes por millón de hierro. Listo, entonces aquí está la condición. Esta condición es lo que le llamamos como histórico o antes, como le queramos llamar, y copio todos los datos. ¿Dónde los copio? Al lado donde dice ppm. Y aquí lo que hago es jalar normal, como digo en un Excel, histórico. Aquí le voy a colocar después y traigo los datos de después. Control C, Control V y arrastro el después hasta el último dato. Ok. Listo, ya quedó una columna histórico y después, y aquí están todos los datos de ppm de hierro, que es la variable que estamos manejando. Entonces vamos a hacer el MR. Entonces nos vamos a estadística. En estadística nos vamos a herramientas de calidad, perdón, en gráficas de control, y en gráficas de control nos vamos por variables, gráfica de variables por individuos, IMR. Entonces miren la ruta. Estadística, gráficas de control, gráficas de variable por individuos, IMR. Y aquí señalo los datos, en este caso solamente la columna donde metí todos los datos de hierro, que en este caso es la columna 6. Pico acá y me voy a IMR opciones. Clic izquierdo y le doy Stage, etapas. Y aquí señalo las condiciones. Le doy OK, OK. Entonces miren que aquí ya me sale la gráfica del histórico y del después y observo que aquí hay una mejora. Entonces voy a colocar también lo mismo que hice con el gráfico de cajas, la línea de 2 ppm, que es la especificación. Entonces pico por fuera, clic derecho, adicionar, línea de referencia y le coloco 2. Enter. Esta cajita la voy a subir acá al arrastro y le doy en el 2 doble clic izquierdo y coloco máximo 2 ppm de hierro. Okay. Listo, ya quedó la gráfica. La puedo copiar o enviar a PowerPoint. Aquí la copio y lo que hago es que le doy duplicar, quito esta y le doy control V y queda pegada a la gráfica de IMR. Aquí ustedes ya sacan las conclusiones de acuerdo al ejercicio. Podemos definir acá, hacerle una flechita informando que mejoramos, que bajamos los valores, la cuadran, la organizan y sacan todas sus conclusiones. Antes de la gráfica de cajas deberíamos anexar la estadística descriptiva. Venga, anexamos la estadística descriptiva. Nos vamos
al Minitab y acuérdense que la información está aquí en el papiro, esta que para una hojita acá. Clic izquierdo y le damos control C, copiar como imagen o copiar, démosle borrar acá, qué pena. Copiar como imagen y venimos acá y la pegamos y nos queda la estadística descriptiva. Listo, de ahí ustedes ya sacan las conclusiones y comparan, como le mencioné, de acuerdo al enunciado del ejercicio. Entonces me vuelvo nuevamente a la gráfica. Importante, esto es herramientas que les permitan a ustedes documentar y cerrar muy bien los proyectos de una manera más objetiva. Trabajar con hechos y datos es lo mejor que uno puede hacer y de esa manera pues nadie nos puede decir que no están los resultados y lo estamos demostrando con números. Entonces, nuevamente, eso sí, cuando se preste pues y se pueda realizar en el proyecto que estemos trabajando. Espero que esta información les sea de interés. Hay unos ejercicios que hay que hacer con respecto a este tema. Entonces, este tutorial les va a servir para que los desarrollen de manera adecuada. Recuerden, el trabajo lo tienen que hacer en la plantilla institucional, la estructura que se les anexará en su momento en un vía email. Entonces, esperemos y espero nuevamente que esta información les sea de interés y a continuación veremos otro video relacionado con gráficas en 3D y gráficas en contorno, también muy utilizados para evaluar si el proyecto fue o no exitoso. Entonces, muchas gracias y que pasen un buen día.